Bien, sí, sí, la verdad es que lo quise enfocar esta charla más en artritis reumatoide, pero de todas formas vamos a hacer entre medio diagnósticos diferenciales, porque yo creo que es lo que tiene mayor eh, frecuencia de las cosas que van a ver ustedes como médicos generales. Así que un poco una introducción que vamos a hablar y luego hablar como de lo clásico, lo antiguo y lo nuevo de la artritis reumatoide y algunos conceptos claves que son súper importantes, como la ventana terapéutica y lo que es una artralgia clínicamente sospechosa. Ahora, ¿por qué hablar de la artritis reumatoide? La verdad es que sabemos que es la enfermedad reumatológica inflamatoria más frecuente de la reumatología. Afecta la funcionalidad, la actividad laboral y la calidad de vida. Si no se trata, hasta el 80% puede tener un mal alineamiento articular y el 40% no va a poder trabajar en 10 años con una artritis evolucionada, digamos. La prevalencia no es baja, entre 0,5 y 1%, dependiendo un poco de la serie. Y en Chile, un estudio hace poco nacional confirmó una prevalencia del 0,6%. Aumenta el pic de prevalencia entre los 50 y los 60 años, y nuevamente un poco más frecuente en mujeres, una relación clásicamente de 3:1. La incidencia también aumenta con la edad, y lamentablemente tiene mayor mortalidad la paciente que tiene artritis reumatoide. ¿Y por qué? Fundamentalmente por causa cardiovascular y por infecciones respiratorias. Ahora, nuevamente, la artritis reumatoide no solamente es una enfermedad que produce dolor articular e inflamación, sino que también tiene un impacto en la calidad de vida, medido por scores, digamos, scores de calidad de vida. Aquí en rojo, por ejemplo, tenemos la artritis reumatoide, que vemos qué tanto ha impactado. Cuanto más chico es el círculo, peor es la afección, o mayor es la afección, en varias esferas de dolor, vitalidad, funcionamiento, rol emocional, salud mental. Y se afecta tanto como, por ejemplo, tener insuficiencia cardíaca, que está en amarillo. ¿Ah? Tanto es bastante impactante la afección en la calidad de vida. Y aquí nuevamente un poco el mismo esquema, pero comparando una artritis temprana con una artritis ya establecida. ¿Ah? No es lo mismo. Y lo otro, que si tú tienes una artritis con una actividad alta, en rojo, obviamente el círculo es mucho más pequeño, o sea, la afección es mucho más profunda, versus si tú tienes una artritis en remisión, es decir, bien tratada, obviamente aquí se recupera de forma considerable todos los aspectos que afectan la funcionalidad y calidad de vida. Por lo tanto, el mensaje es que hay que tratar temprano y tratar bien, porque de esa forma se recupera no solamente la funcionalidad, sino todas las otras esferas que impactan la calidad de vida. Ahora, el objetivo de la presentación es más un enfoque más práctico, enviar algunos mensajes claros para, obviamente, el perfil de un médico general. Pero no hay que olvidar de que la enfermedad es compleja. ¿Ah? Hay factores genéticos claramente, un 60% de la enfermedad, sobre todo el epítope compartido, ¿cierto? Este HLA-DRB1, entre otros genes, pero también hay factores ambientales, fuertemente el tabaco, y alteraciones a nivel de la microbiota, tanto a nivel dental, como la Porphyromonas gingivalis, por ejemplo, como a nivel también de la microbiota intestinal, como la Prevotella copri. Esto sumado a modificaciones epigenéticas y cambios post-traduccionales, sobre todo este fenómeno de citrulinación de las proteínas, genera finalmente una pérdida en la tolerancia. Va a activar el sistema inmunológico y va a hacer que estas células inflamatorias migren, que es un proceso que todavía no está muy claro cómo lo hacen, hacia el tejido sinovial, que es un poco el target de esta enfermedad, y finalmente va a ser la manifestación clínica que conocemos. Por lo tanto, es una enfermedad bastante compleja. Ahora, desde el punto de vista clínico, lo primero que tenemos que hacer es identificar si el paciente, lo que refiere, si le duele la mano, por ejemplo, si esto es un dolor articular o no. Obviamente, o el hombro, por ejemplo, hay que hacer un examen físico y una anamnesis correspondiente. Recordar que cuando hay alteración en la movilidad activa y pasiva, consideramos que puede ser efectivamente un dolor articular e inflamatorio si se acompaña además de signos inflamatorios, dolor, tumor, ¿cierto? Impotencia funcional y calor. Ojo que el rubor es raro verlo en la artritis. En general esto siempre hay que
tener como un signo de alarma y pensar en otras etiologías, sobre todo séptico o cristales. La rigidez matinal, clásicamente más de 30 minutos, idealmente 1 hora, es bastante sugerente de una artralgia inflamatoria. Y si tiene síntomas sistémicos, sobre todo, cualquier enfermedad reumatológica crónica inflamatoria va a producir esto: fatiga, baja de peso, anorexia, fiebre, algunos más, algunos menos, lo cual es tremendamente inespecífico, pero que siempre puede estar ahí. Y obviamente algún síntoma extraarticular, dependiendo de la enfermedad. En este caso, recordar que la artritis reumatoide puede afectar los ojos, el pulmón, mucho más raro el riñón, pero eso siempre hay que buscarlo. Entonces, de lo clásico, o sea, lo que deberíamos sí o sí saber es que la artritis clásicamente es una enfermedad que se manifiesta como una poliartritis, es decir, 5 más articulaciones, que pueden ser pequeñas o grandes, de predominio fundamentalmente periférico, ¿cierto? Son aditivas y simétricas, eso es como lo clásico. Parte de forma insidiosa, ¿cierto? Y tiene un curso más bien crónico y policíclico. Aquí podemos ver que las articulaciones fundamentalmente afectadas son las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Esas es como las favoritas, entre comillas, de la artritis reumatoide, y las metatarsofalángicas también. ¿Ah? Entonces, pero ojo que también puede afectar articulaciones un poco más grandes, el hombro, el codo, la muñeca, la cadera y la rodilla, que son también compartidas por la artrosis, estas dos. Pero sabiendo la distribución, uno pudiera ya tener una sospecha más avanzada con respecto a la etiología. Recordemos que la artritis reumatoide tiene efectivamente algunas articulaciones que comparte con la artrosis, la cadera y la rodilla sobre todo, pero ojo con la columna axial. Como vemos aquí, la artritis reumatoide nunca afecta a la columna axial, básicamente porque no hay tejido sinovial, excepto en la C1 y C2, que es la atlantoaxial, que es a veces subclínicamente afectada, no nos damos cuenta, pero varios estudios de cohortes han demostrado que sí se afecta, pero es raro que tenga una complicación como una subluxación, que es lo más grave. En cambio, la artrosis clásicamente sí, o sea, la columna lumbar y cervical sobre todo. ¿Ah? Esa es un poco la gran diferencia. Como decía un profesor mío, si un paciente llega diciendo, doctor, me duele la espalda, eso ya no es artritis reumatoide, claramente. Y lo otro tip es que las interfalángicas distales nunca son afectadas, bueno, nunca entre comillas, pero en general por la artritis reumatoide, sino por la artrosis. Es una ubicación clásica de la artrosis. Por lo tanto, cuando tiene un predominio distal, tienen que pensar en artrosis. Aquí son las clásicas sinovitis, ¿cierto? De las interfalángicas proximales, estos dedos medio fusiformes. ¿Qué exámenes hay que pedir? De lo más básico y lo más importante, que a veces pacientes llegan con factor reumatoideo, les piden enana, un montón de exámenes súper específicos, pero no le piden esto, que es un hemograma, una VHS y una PCR. Para nosotros probablemente lo más importante y decidor va a ser el examen físico que le hagamos y ver si tiene una VHS o una PCR alta. Así que eso siempre hay que pedirlo. El hemograma te va a mostrar alteraciones de cualquier enfermedad inflamatoria crónica, anemia normo-normo, trombocitosis reactiva, pudiese estar o no, que eso es totalmente inespecífico, que refleja, como les decía, un estado inflamatorio crónico, pero que es inespecífico, pero útil, que uno obviamente le suma a los hallazgos al examen físico. Hay que siempre hacer un diagnóstico diferencial con otro tipo de artritis. Si, por ejemplo, debuta con una artritis aguda, o sea, menos de 6 semanas, hay que pensar que sea una infección, sobre todo infecciones virales. ¿Ya? Si tiene una poliartritis crónica, hay que pensar en otras enfermedades claramente, y dependiendo de los síntomas acompañantes. Si tiene, por ejemplo, afectación renal o pulmonar, hay que pensar, por ejemplo, en vasculitis de pequeño vaso. Si su dolor es un lumbago inflamatorio, fundamentalmente, hay que pensar en espondiloartropatía, ¿cierto? Etcétera. Aquí un caso clínico de Punta Arenas, que esto nos llega, antes nos llegaba mucho, ¿eh? Ya finalmente después de 2 o 3 años de trabajo, ya no nos llegan tantas, ya la hemos visto casi a todas, que siempre llegaba este paciente derivada del consultorio porque se le deformaban los deditos y obviamente tendría que ser sí o sí una artritis reumatoide, porque si tiene los dedos así, no hay otra opción. Es una mujer de 67 años que le duele, bueno, hace 2 años, yo creo que probablemente más años, los dedos y las manos, y la diría porque tiene una artritis reumatoide. Pero yo al revisar los exámenes, y revisé para atrás todo, siempre VHS y PCR normales, siempre.
y más encima venía con radiografía. Y como ven, aquí llama la atención que las metacarpos se ven bastante conservadas. Y este es como el sitio predilecto de la artritis reumatoide. Las interfalángicas proximales también. Es solamente, claramente, un predominio distal. Y como yo les dije ya, les adelanté, lo distal es casi sinónimo de artrosis. El diferencial sería ahí una artritis psoriática. Y como vemos aquí, las metacarpos se ven bastante bien, ¿eh? No hay erosiones, ¿eh? En la muñeca también. Pero acá sí, acá en la distal se ven algunas alteraciones. Y aquí podemos ver efectivamente osteofitos, ¿cierto? Y aquí una alteración bien característica, que es esta imagen en alas de gaviota, que es básicamente producto de una erosión central, diferente de la artritis reumatoide, que la erosión es a nivel más marginal, a los lados, en el área desnuda, donde no hay cartílago. Aquí no. Y esto, efectivamente, si bien la artrosis no produce erosiones, porque la artrosis no es una enfermedad erosiva, excepto la artrosis erosiva, que es básicamente esta que cuando produce, en el lugar donde afecta la artrosis, erosiones, pero a nivel central, que es bastante frecuente y se confunde mucho por la artritis reumatoide, ¿ya? Pero esa es la gran diferencia. Son erosiones centrales y fundamentalmente en sitio de la artrosis, interfalángica distal e interfalángica proximal. Entonces, ¿qué es lo que uno debería dejar de ver con un buen manejo, con un buen diagnóstico? Son las secuelas, que básicamente uno siempre se las aprende y que lamentablemente sigue viendo. Los dedos en boutonniere, en cuello de cisne, el dedo en Z. El compromiso, como les decía, muy clásico de las metacarpos falángicas, produce esto, una subluxación y estas típicas manos en ráfaga. Dedos en martillo, alus valgus, también pueden haber nódulos que son ya manifestaciones más extraarticulares. Y también hay, no se olvidar de las manifestaciones, no solamente es la articulación, lo más frecuente de ver, según algunas series, serían los nódulos reumatoides, el síndrome de Sjögren, ¿ah? Que es serostalme, serostomía, si uno lo pregunta, casi siempre está. Fenómeno de Raynaud y el compromiso pulmonar, que ojo, no se olviden que siempre hay que ocultar a los pacientes si tienen sospecha de artritis reumatoide, porque ellos pueden tener una enfermedad pulmonar difusa tipo UIP o fibrosis pulmonar por la artritis reumatoide. ¿Ah? Sobre todo los que son seropositivos, los que son hombres y los que fuman. Y la serología, bueno, aparte del hemograma, la VHS y la PCR, como les decía, nos ayuda mucho el factor reumatoideo, el famoso factor reumatoideo, que la verdad es que siempre cuando el paciente llega con el factor reumatoideo, el nombre lo está diciendo, pues tiene que tener una artritis reumatoide, porque por algo se llama así. Sin embargo, sabemos que una IgM contra la fracción FC de una inmunoglobulina, muchas veces IgG1. Está presente en 3/4 partes de los pacientes, o sea, bastante frecuente en los pacientes con artritis, pero su sensibilidad y especificidad es bastante variable, ¿eh? Pero ojo, que aquí está el dilema, que el factor reumatoideo está presente también en otras enfermedades reumatológicas, en el lupus, en el Sjögren, de hecho en el Sjögren es más frecuente casi que encontrar una artritis reumatoide, en la enfermedad mixta, dermatomiositis, las crioglobulinemias mixtas 100%, e incluso en artrosis, ¿eh? O sea, y el paciente sano, cuanto más añoso, peor, más prevalente va a ser el encontrar un factor reumatoideo sin que tenga una artritis reumatoide. Por tanto, el nombre es bien engañoso, porque claro, es bastante inespecífico, sensible, pero la verdad es que, como ven, hay otras causas, e incluso para empeorar más las cosas, causas no reumatológicas, infecciones virales, sífilis, sarcoidosis, fibrosis pulmonar idiopática, colangitis biliar primaria, etc. Por lo tanto, ojo, tener un factor reumatoideo positivo no es sinónimo de AR. Por lo tanto, no sirve para screening, porque si fuese tan fácil, le pediríamos a todos un factor reumatoideo y así sabríamos si lo tiene o no. Pero no es así. Siempre hay que pedir radiografía simple de manos y pies, idealmente, para ver si ya tiene algunos hallazgos típicos. Aquí lo principal siempre, obviamente, lo más temprano va a ser la disminución del espacio articular, que a diferencia de la artrosis, en la artrosis es más asimétrico, aquí en la artritis es más simétrico. Y la erosión ósea, sin duda que es probablemente la alteración más
casi patognomónica, porque igual hay otras que son, hay otras enfermedades que pueden producir erosiones, pero esta erosión en el borde marginal de la articulación, sobre todo en la ubicación típica, que es la metacarpo falángica, o en la cabeza de la apófisis estiloide, perdón, de la ulna, también muy sugerente. Y obviamente después ya va a haber subluxación y, cuando ya la etapa final, anquilosis. También puede haber osteoporosis yuxtaarticular, que se llama, que son estas que se ve un poquito más negrito alrededor de la articulación, producto de la misma enfermedad. Y ojo que en los primeros 2 años aparecen estas lesiones, y a mayor daño va a ser peor pronóstico, peor funcionalidad y más difícil de tratar también. Así que esto es lo que uno quiere evitar, el daño radiológico. Así que siempre radiografía de manos y pies, AP oblicua, bilateral. Aquí un esquema que yo les decía, no olvidar, si ustedes le piden ver acá, en el estiloides en la muñeca, y en la cabeza, este del pie, en la cabeza del quinto, también siempre típicamente pueden encontrar erosiones. Y aquí un esquema, un poco para diferenciar, yo les decía, enfermedad proliferativa, osteofitos, artrosis. Enfermedad erosiva, o sea, totalmente distinta, erosiones marginales, artritis reumatoide. Erosiones, pero centrales, sobre todo en las ubicaciones típicas de la artrosis, como en falángicas distales, artrosis erosiva. Y esta, que es una mezcla entre proliferación y erosión. Aquí ya más difícil sería, por ejemplo, una espondiloartritis o una artritis psoriática clásicamente, que tiene los dos componentes, proliferación y erosión. Entonces, los criterios más antiguos nos dicen que necesitábamos rigidez matinal, artritis, tenía que ser simétrica, nódulos reumatoides, factor reumatoideo y casi que manos en ráfaga, erosiones. Entonces, claramente son criterios antiguos, con 4 de 7, tenía altamente específico, muy específico, pero tremendamente tardío para hacer un diagnóstico temprano. Así que se pierde el objetivo de lo que se quería hacer. Y aquí un poco mostrarles, nosotros este año presentamos este póster en el PANLAB, que fue un estudio de nuestro hospital, en el cual vimos cuántos pacientes teníamos con biológicos. Nosotros actualmente tenemos casi 800 pacientes, esto fue hace un par de años cuando hicimos el estudio. En ese momento teníamos un poquito más de 600 y el 10% estaban con terapia biológica. Es una corte mayoritariamente de mujeres, 92%, con una edad promedio de 53 años, y casi todos eran seropositivas, 93%, pero es una corte bien dañada, 50% erosiva, así que largos, muchos años, digamos, en promedio 12 años de evolución de la enfermedad. ¿Ah? Así que interesante un poco para ver cómo era nuestra población altamente mórbida. ¿Ah? Sobrepasa un poco las cifras clásicas de las comorbilidades, 30% de obesidad, 30% de hipertensión, 15% de diabetes. Así que interesante saber un poco cómo es nuestra población. Y lo nuevo, un poco los mensajes nuevos que quería transmitir, es que, bueno, además de lo dicho, tenemos que entender, como les decía al principio, que esto es una enfermedad compleja, que tiene muchas etapas. O sea, el paciente cuando nos llega ya ha pasado varias cosas en su cuerpo. Primero, entender que tenemos varios factores, ¿cierto? 60% son genéticos, y esto nos da un individuo susceptible. Si a esto le sumamos todos estos cambios post-traduccionales, sobre todo esta citrulinación de las proteínas, esta pérdida de la tolerancia, va a empezar obviamente un paciente sin síntomas a tener una pérdida de la tolerancia e iniciar este fenómeno de autoinmunidad. Empezamos a ver los anti-CCP, el factor reumatoideo, y esto va a aparecer hasta 10 años antes de la enfermedad. ¿Ah? Y luego ya el paciente va a sentir alguna síntoma, molestias, dolores medio raros en las manos, hasta que finalmente ya sinovitis, efectivamente, clínicas, ¿eh? Y nuevamente la artritis. Entonces aquí, cuando tenemos síntomas de dolores sospechosas, o ya una artritis pero que no cumple criterio, es donde tenemos la oportunidad para hacer un diagnóstico más temprano. ¿Por qué? Porque si hacemos un diagnóstico temprano,
tendremos mejores resultados y evitaremos el daño y mejoraremos todos los outcomes que queramos, digamos, calidad de vida, funcionalidad, dolor, etc. Así que este nuevo concepto, entre comillas, que es esta artritis indiferenciada, una artritis más temprana, que puede presentarse no como clásicamente vimos, sino puede ser incluso monoarticular o oligoarticular, puede ser asimétrica, o sea, cuando la encontramos en una fase muy temprana, y claramente que no va a cumplir los criterios antiguos. Aquí siempre hay que tener ojo con el diagnóstico diferencial, y se habla cuando tiene menos de 12 meses en general. El 30% va a remitir, el 30% va a persistir como una artritis indiferenciada y un 30% se ha convertido en artritis reumatoide a los 2 años. Entonces aquí tenemos el anti-CCP, que la verdad es que es una herramienta diagnóstica muy importante. El 80% de los pacientes con AR lo tienen. Esta, básicamente, en la fisiopatología, esta enzima, la PAT, transforma residuos de arginina a citrulina, que son reconocidos por este anticuerpo. Tiene altamente específico, o sea, el 98% de los pacientes con artritis reumatoide, o sea, que tienen el anti-CCP probablemente van a tener artritis reumatoide, muy específico. Pero ojo que no todos lo tienen. De los seronegativos, antiguamente llamados, el 20 hasta un 40% van a ser CCP positivos. Por tanto, siempre hay que pedirlo. Siempre, porque a veces llegan con una clínica muy típica y con factor reumatoide negativo y dicen, no tiene artritis. No, hay que pedir el anti-CCP. Pero así suma y todo, en teoría, hasta un 20% son seronegativas, tanto anti-CCP como factor reumatoide. En la vida real, por lo menos en nuestra experiencia, pareciera ser que es mucho menos. Y la otra herramienta importante que ha llegado también a ayudar al diagnóstico ha sido la ecografía. La ecografía la hace idealmente, bueno, un radiólogo o un reumatólogo entrenado, y para ver esto, distensión de la cápsula, derrame, proliferación, y esto, el Doppler, para ver efectivamente si tiene o no sinovitis, inflamación, sinovitis por ecografía. Y también puede haber incluso daño radiológico, con una especificidad y sensibilidad bastante buena. Y de esto han nacido un poco también los nuevos criterios, que entre comillas no son tan nuevos porque han pasado 10 años y todavía no se actualizan, que básicamente son estos, dependiendo un poco de la distribución de las articulaciones, si tienen a mayor cantidad de articulaciones, si son pequeñas sobre todo, más puntaje. Considera si tiene o no tiene el factor reumatoideo y o el anti-CCP, si son títulos altos, básicamente más de 3 veces su valor normal, más puntaje. Si tiene más de 6 semanas, 1 punto. Y si tiene VHS o PCR alta, 1 punto. Por lo tanto, es súper importante el tiempo, los exámenes básicos que están disponibles en cualquier consultorio, el examen físico y obviamente el anticuerpo. Con 6 o más tenemos esa sensibilidad y especificidad. ¿Para qué sirve? Para hacer un diagnóstico temprano. Pero ojo que no incluye imágenes, que es un poco probablemente un punto bajo, y no hay, son criterios de clasificación. Como sabemos, el diagnóstico lo hace uno, y esto más que todo sirve para homogeneizar pacientes cuando uno quiere ingresar a un estudio clínico. Pero uno igual lo puede usar como un criterio, en la práctica siempre lo trata de ocupar para ver que coincida con el criterio clínico. El concepto importante de también considerar es la ventana terapéutica, que un poco ya lo hemos adelantado. Tenemos entonces el examen físico, nuestros exámenes, ¿cierto? VHS, PCR, factor reumatoide, anti-CCP, le podemos sumar la ecografía, hacemos el diagnóstico y tenemos esta ventana. Es la ventana que no es la ventana entre que el paciente conoce al reumatólogo y le parte el tratamiento, sino es una ventana más exigente, que es entre que el paciente empezó con el dolor o con la artritis y que empezó a recibir el tratamiento, que muchas veces va a ser metotrexato con un poco de prednisona. Y esa ventana es bastante limitada y quizás en la vida real muy exigente, porque el paciente se demora meses, semanas de repente en llegar a un médico general y después meses en llegar hasta un reumatólogo y después y quizás otros meses más o semanas más en iniciar el tratamiento. Bueno, todo eso es como nuestra brecha que tenemos que tratar de optimizar para que el paciente rápidamente pueda llegar al tratamiento. ¿Por qué? Porque un tratamiento temprano va a generar menos probabilidad de daño
más probabilidad de remisión. Es más fácil remitir a un paciente temprano que a un paciente tardío. Aunque tengamos súper certeza del diagnóstico, si llegamos tarde nos va a ir mal. Así que es fundamental poder llegar lo antes posible. Por lo tanto, hubo un cambio de paradigma. Ya no tratamos solamente para que el paciente no le duela, sino para evitar el daño articular, para evitar la disfuncionalidad, y esto va a hacer que esté menos inflamado y por tanto va a disminuir el riesgo cardiovascular, que es la causa de muerte de estos pacientes. Fijamos nuevos objetivos. Ya no es que se sienta mejor nomás. No, remisión completa, sobre todo en la artritis temprana, o por lo menos una baja actividad. Eso lo hacemos nosotros, lo medimos con el examen físico, exámenes, para que ojalá esté en baja actividad. Dependiendo de cuánto le duele, cuánto está inflamado, cómo está la VHS, cómo está la PCR. ¿Y cómo hacemos esto? Con un nuevo método, porque antes era un poco subjetivo. Uno decía, bueno, el paciente me parece que está un poquito mejor, está un poco peor. No, ahora es el treat to target, es decir, tratamiento por objetivo. Es decir, nuestra meta es que el paciente esté en remisión o en actividad baja, mediante score como el DAS28 y en base a un control estricto. Ya no es como cada una vez al año, sino idealmente, inicialmente cada 1 o 2 meses, después cada 3 meses, después cuando ya esté en remisión obviamente puede ser más, pero al principio eso es lo que requiere y que a veces no es muy fácil de realizar, pero eso es lo que requiere. Al tercer mes debería estar un 50% mejor y a los 6 meses ya debería estar en remisión o en baja actividad. Si no logramos eso, escalamos tratamiento. Eso es un poco lo que hacemos en el día a día. Y para terminar, un concepto que me parece muy valioso y que ustedes conozcan, que es el concepto de la artralgia clínicamente sospechosa. Esto ya un poco más, esto es un poco yo creo que el objetivo también de llegar ya más antes incluso. No cuando el paciente tiene una artritis reumatoide con factor reumatoide positivo y el problema está que el reumatólogo tiene que partir tratamiento, sino que ustedes nos deriven el paciente incluso antes. Entonces, es aquella artralgia que de todos los dolores articulares, el 7% de ellas van a ser clínicamente sospechosas. Y de estas que son sospechosas, un 20% van a ser artritis reumatoide. ¿Y quién define que es sospechosa? Un reumatólogo experto, que él tiene el poder de decir esto es clínicamente sospechosa y tiene una OR de 55 para, digamos, tener digamos, razón. Por lo tanto, puede ser un poco subjetivo, ¿cierto? Por eso es que se juntaron y dijeron, bueno, pongámonos de acuerdo y veamos cómo vamos a hacer de que esto que nosotros nos va bien, porque nosotros decimos que es sospechoso y finalmente un 20% se convierte en AR, que sea algo más globalizado para que otros médicos lo puedan utilizar. Y esto también les recomiendo que lo tengan en el celular, porque son preguntas bastante sencillas. Ustedes le pueden decir al paciente, le preguntan si sus síntomas partieron hace menos de un año. Si están localizados nuevamente en la metacarpofalángica, ¿ah? Es el sitio muy predilecto de la artritis reumatoide. Si tienen rigidez matinal más de 1 hora o 1 hora. Si sus síntomas son más en la mañana que en la tarde. Y si tiene algún pariente de primer grado con artritis reumatoide. Esto es pura anamnesis. Se demora 1 minuto. Y el examen físico dicen, bueno, yo no sé examinar porque yo no me doy cuenta, etc. Bueno, les recomiendo 2 maniobras. Uno, el hacer el puño. Si el paciente no puede cerrar el puño y obviamente tiene dolor en la articular, en la mano, es muy probable que efectivamente tenga una artritis o una sinuitis. Y el squeeze test, que básicamente presionar o comprimir a nivel de las metacarpos y también de las metatarso en el pie. Si eso produce o evoca dolor, entonces ahí tienen un punto. Cuanto más puntos de estos que discutimos tengan, mayor probabilidad, con más sensibilidad y especificidad, obviamente que ya si tienen 5 más, la especificidad es un 100%. Así que esto es muy importante que ustedes lo recuerden. Y no olvidar que esto es GES. El flujograma de GES no es muy amigable, es bastante general, sí, pero sí le da énfasis en la VHS, la PCR, el factor reumatoide para derivar. Yo le agregaría un poco exámenes generales, porque muchas veces ustedes lo derivan bien. O sea, el paciente efectivamente tiene una artritis reumatoide, pero no tiene GOT y GPT, que son las transaminasas, por lo tanto nosotros no sabemos si podemos partir el metotrexato o no.
Recuerden que puede ser hepatotóxico, no tiene radiografía. Entonces, esas cosas ustedes podrían, y obviamente si pueden pedir una ecografía si hay dudas, o si viene con CCP, sin duda que ya va a ser mucho más rápido que nosotros iniciemos el tratamiento. Y aquí yo recomendaría sintomáticamente iniciar prednisona en dosis bajas y paracetamol. Al final voy a incluir un flujograma. Y no lo olviden que esta artritis reumatoide también está en la ley Ricarte-Soto, es decir, si ustedes nos derivan rápidamente al paciente, nosotros vamos a partir rápidamente el tratamiento con los DIMAR, ¿cierto? Los modificadores de enfermedad, metotrexato, economía, hidroxicorregina, sulfasalazina. Pero si el paciente anda mal, nosotros rápidamente también vamos a poder postularlo para la terapia biológica de ser necesario. Pero si esto es tardío, aunque nosotros le demos el medicamento más caro que existe, y han pasado años, probablemente nuestros resultados no van a ser muy buenos, ¿ya? Así que esto también es importante para que el paciente tenga un acceso mejor. Tenemos en Chile, actualmente a cualquier nivel de Chile, en el sistema público, acceso a la terapia de primer mundo, que es decir, la terapia que está en las guías internacionales para tratar la artritis reumatoide, incluso los medicamentos más nuevos como el tofacitinib. Y esto nuevamente es un flujograma que hicimos en el hospital, un poco, podría ser un poquito agresivo en el sentido de que nosotros le decimos, tiene clínicamente sospechosa, más de 6 semanas, tiene una artritis diferencial, pídale exámenes, hemograma VHS, radiografías. Si tiene factores de riesgo, si no tiene factores de riesgo, inicie el tratamiento, como les decía, prednisona en dosis baja y derive rápidamente con esa sospecha. Pero aquí postulamos, que esto puede ser un poco discutible, que si tiene factores de riesgo, es decir, erosiones en la radiografía, anti-CCP de factor rometido alto, o sea, más de 3 veces sobre lo normal, o tiene más de 10 articulaciones, eso, si no partimos rápido, es peligroso, o vamos a tener peores resultados. Y aquí nosotros pudiéramos, en un ambiente controlado, y haciendo obviamente la educación correspondiente, iniciar de tempranamente ya el metotrexato. Obviamente, esto requiere una educación y difusión para que los médicos generales se sientan, obviamente, seguros para indicar este tipo de terapia. Pero esto pudiese aplicarse a otras regiones cuando la demora es tremenda. Entonces, no sacamos nada en que los médicos generales sean súper expertos en diagnosticar este reumatoide si al final se van a demorar un año en que el reumatólogo le inicie el metotrexato. Entonces, esa es un poco la idea de este flujograma. Así que para terminar, ¿cuándo sospechar? Clínicamente sospechosa, artritis indiferenciada, PCR-VHS alta, factor reumatoide anti-CCP y obviamente una ecografía con sinovitis. ¿Cuándo derivar? Siempre. Ojalá lo antes posible, pero con exámenes. Con exámenes. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por esta excelente